Buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Hoy es un día para estudiar la palabra de Dios, reflexionar y meditar en ella y cómo nuestra vida puede ser enriquecida, puede ser fortalecida, puede ser consolada por el consejo de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar acerca de la pausa, acerca de cómo poder tener un momento de descanso aún en medio de la angustia o de la ansiedad. Un gusto hoy poderlo saludar en esta hermosa noche y poder hoy compartir esta palabra del Señor. Y saludamos a los que se conectan a la señal y hemos estado orando por ellos. Mi querida hermana Ani López, qué bendición poderla saludar, poderla bendecir. Y Lucky de Broy también, un gusto de poder hoy compartir la palabra de Dios para que podamos meditar acerca de ella. Y hoy vamos a hablar y le pusimos al título Selah, la pausa, para que podamos hoy poder ser guiados por medio de la palabra del Señor acerca del reposo y del descanso que como hijos de Dios, Cristo ganó para nosotros. Quiero que por favor me acompañen en la palabra de Dios y tengan listos ahí la escritura. Hoy vamos a reflexionar y vamos a tomar como base el Salmo 3, el Salmo de David. Salmo 3 de David, para que lo tengan ahí y podamos reflexionar con ello. Y hoy la reflexión que tengo es la siguiente. Muchas personas tienen una vida que desde afuera parece normal. Trabajan, cuidan de su familia y siempre tratan de hacer lo correcto. Pero están viviendo tormentas que pocos pueden ver. Enfrentan problemas, pues deudas no esperadas, decisiones difíciles en el trabajo, decisiones difíciles en la familia, preocupaciones constantes por la salud, ya sea de ellos o de las personas que aman. Y están pensando y tienen una batalla en la mente, cómo pueden resolver todo ello. Y en su mente se vuelve una batalla pensando cómo hacerlo, planeando, trabajando más, llenándose de ansiedad, llenándose de trabajo por ver cómo solucionar las situaciones. Pero tantas veces sucede exactamente lo contrario. En vez de tener mayor paz al estar planificando, al estar pensando cómo enfrentar estos problemas, los pensamientos nunca se detienen. Miren, y es tremendo cuando una persona o cuando estamos pasando procesos de prueba y nuestras mentes se llenan de pensamientos que nunca se detienen. Puedes estar lavando los platos, ¿verdad? Y pensando en el dinero, en las deudas, en lo que es necesario que se debe de hacer, en qué sucederá. Mientras estás hablando con alguien, estás pensando en las decisiones que tienes que tomar y no estás totalmente enfocada en la persona con la que estás. Puedes estar trabajando, puedes estar haciendo otra actividad, pero tu mente está dando vueltas en la situación que estás enfrentando. Y cuando llega la noche y te acuestas, tu mente sigue corriendo. Tu mente sigue funcionando, tu mente sigue dándole vueltas a los problemas. Incluso cuando logras dormir, tu descanso
Puede ser que no sea un descanso reparador, no hay un descanso verdadero. Puede ser que te levantes a mitad de la noche con el corazón acelerado, porque tu mente no ha dejado de traerte un mensaje de alerta a tu cuerpo. Y te puedes levantar repasando conversaciones imaginarias, imaginándote escenarios de cosas que tal vez nunca pasarán. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a los creyentes, sí. Por eso hoy vamos a ver el consejo de la palabra de Dios para saber cómo enfrentar estas situaciones. Porque cuando estos momentos llegan, cuando tu mente está en un estado de confusión y caos, es el momento de detenerte. Es el momento de hacer una pausa. Y me venía un pensamiento, porque cuando tu mente corre demasiado rápido, es porque olvidaste caminar con Dios. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tu mente corre demasiado rápido, es porque olvidaste caminar con Dios. Les dije que me acompañaran y tuvieran abierta su Biblia o su Biblia electrónica en el Salmo 3. El Salmo 3 fue escrito por David y fue escrito en un momento de los peores momentos de su vida. En un momento cuando llegó en la presión, el ataque contra él. Es el momento, él escribe este salmo cuando él tiene que huir delante de su hijo Absalón. Cuando él tuvo que dejar su reino, su ciudad capital, para huir porque su propio hijo se había levantado contra él con la intención de matarlo. Era una situación extrema, una situación de tremenda preocupación, de ansiedad y de angustia. No solamente era un problema familiar, no solamente era un problema de deudas, era un problema de vida o de muerte. Y entonces David escribe, y voy a empezar a leer y vamos a ir leyéndolo por partes, este hermosísimo salmo. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y David escribe, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. No sé qué versión tendrás tú de Biblia y le estás leyendo ahí. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera 1960. Pero estos dos versos, David pone su angustia, él escribe la ansiedad que estaba pasando. Él describe a sus enemigos que se han multiplicado contra él. Los que se levantan, él ve que ahora hay muchos. Antes no miraba adversarios, pero bastó que su hijo se levantara contra él para que viera que había muchos corazones rebeldes que estaban alrededor que querían destruirlo. Y dice, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Pero termina con una palabra. Me dirás si tu versión la tiene, pero sí aparece en los textos más antiguos. Cuando él termina y dice, no hay para él salvación en Dios, hay una palabra y dice, Selah. Selah. S-E-L-A-H. Esta palabra no está traducida, es tal y como aparece en el hebreo.
aunque este término no está traducido del todo, y es un término que muchos eruditos aún debaten. No es casualidad que esta palabra esté allí. Luego de terminar esta oración de David, donde él está viendo que todo el mundo se le está viniendo abajo y se levantan en contra de su vida, dice Selah. La palabra Selah habla de pausa. Y esta es la traducción más, más fiable que se puede encontrar. Selah era un término que se usaba en la composición musical, porque los salmos son alabanzas a Dios. Pero significa pausa, un momento donde tienes que detenerte, un momento donde tienes que poner en espera todo para poder reflexionar. Y David pone pausa, un momento en que se detiene en medio de los ataques que vienen en contra de su vida, en medio de la situación tremenda que puedas pasar en tu vida, en medio de las deudas más difíciles, en medio de los momentos de las malas noticias, de la enfermedad, de malas noticias en cualquier ámbito o de los problemas que puedes enfrentar. Tienes que poner Selah. Tienes que tener un momento para detenerte, para escuchar lo que Dios puede estarte diciendo entre tanto ruido alrededor. Porque nos dejamos de llenar de ruido nuestra vida. David solo podía ver enemigos. David solo podía ver la tormenta de traición que se levantaba a su alrededor. Podía ver que en los que había puesto su confianza ahora se habían vuelto en contra de él. Y este ruido, estas distracciones que estaban alrededor, no solo eran distracciones externas, sino también internas. Los pensamientos que vienen en medio de la aflicción. Ruido, mucho ruido que impiden escuchar lo que Dios está diciendo para tu vida. Y David, cuando empieza y cuando escribe este salmo, que esta palabra Selah aparece mucho en los salmos, como más o menos un poco más de 70 veces. Dice Selah, detente, párate un momento, para tus pensamientos un momento, calla tu mente. Calla de la batalla que estás llevando y escucha la respuesta de Dios. Muchos oramos en medio de las pruebas, sí, y es bueno orar, por supuesto que sí. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Pero cuando oramos, tenemos que saber que es una conversación de dos vías, en la que tú clamas, tú pides, tú hablas, pero también tenemos un Dios que responde. Y Dios probablemente ya mandó la respuesta y no la has escuchado porque solo escuchas tu propia voz. O estás escuchando la voz de los demás. O estás escuchando la voz del mundo que está afuera. Hay un momento para callar en medio de nuestras batallas. Hay un momento para detenernos, aún en medio de un día donde tú sientes que el mundo está levantándose en contra de ti. Un momento en que puedes callar tu mente y tu corazón para decirle a Dios, háblame. Estoy dispuesto a escuchar. Estoy dispuesto a escuchar tu voz.
David hizo esa primera pausa. En medio de su angustia, él hizo esa pausa. Y luego vemos aquí, en el Salmo 3, versículos 3 y 4, que luego de la pausa, David empieza a ver algo diferente. Antes de la pausa, David veía enemigos por doquier. Miraba una causa perdida. Y luego de la pausa, dice David en el Salmo, en el versículo 3 y 4, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y escucha lo que dice. Y él me respondió desde su monte santo, Selah. Luego de la pausa, le cambió la visión a David. De ver un entorno lleno de enemigos, de ver una situación imposible de cambiar, una enfermedad terminal, una situación de una deuda extrema, una situación de necesitar provisión. David empieza a ver la protección que había de Dios sobre su vida. Dice, él pudo ver que ahora Jehová era su escudo, aquel que estaba alrededor de él. Los enemigos quedaban fuera, pero había una protección que nadie podía pasar, que era la protección de Dios. Después de tener una pausa para meditar, ve la respuesta de Dios. Y dice David, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él puede comprender que aún en medio de la situación más extrema, él puede descansar. Él puede tener un momento de reposo en medio de la prueba, del acoso de sus enemigos, porque Jehová es su gloria. Y él es el que ha de levantar su cabeza. Él es el que lo va a sacar victorioso, honrado, aún en medio de sus enemigos. Y dice David, con mi voz clamé a Jehová. David era un hombre que oraba. Pero dice la palabra, y él me respondió, porque Dios no le responde a todos. Cualquiera puede orar a Dios, pero no todos tienen la respuesta de Dios. Y dice que él le respondió desde su monte santo. David pudo poner aún en medio de su conflicto un momento de pausa, un momento para escuchar la voz de Dios, la respuesta de Dios. Y después de escuchar la respuesta, dice nuevamente David, Selah. David estaba aprendiendo que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba y aún en medio de la respuesta de Dios, hay que descansar en Dios. Hay que hacer un alto. Yo te invito y te quiero motivar que en medio del día a día, del correr y correr, que nunca te olvides de orar todos los días, de poner tu vida, tus preocupaciones, tus angustias, tus dolores, tus anhelos, tus propósitos delante de Dios. Pero que también tomes tiempo para decirle, Señor, aquí estoy. Que sea un minuto de tu día en medio de las vueltas, tú puedas detenerte un momento y decirle, Señor, aquí estoy. Necesito tu respuesta. Necesito tu dirección. Háblame. Estoy dispuesto. Porque hay un momento para callar en medio de las batallas y escuchar la respuesta de Dios.
Y antes, cuando él clamó, pudo ver la protección de Dios. Nos sentimos solos muchas veces en medio de las pruebas y de los dolores, aunque tengamos personas que nos aman a nuestro alrededor, pero en medio de las situaciones de gran estrés nos sentimos solos. Pero David pudo ver la protección de Dios. Y te quiero decir otro pensamiento que venía cuando estaba reflexionando acerca de esto. Antes de seguir corriendo, debes de conocer en qué dirección te envía Dios. Antes de seguir corriendo, necesitas conocer en qué dirección te envía Dios. Porque muchos están corriendo de aquí para allá, de aquí por todos lados, esforzándote un montón, trabajando desde la madrugada hasta muy entrada la noche, y te duermes cansado, cansada, y te levantas cansado y cansada y vuelves nuevamente a tener una jornada agotadora sin saber ni siquiera a dónde vas y si ese esfuerzo se está perdiendo o está teniendo fruto. Antes de seguir corriendo, haz una pausa. Necesitas conocer primero la dirección de Dios sobre tu vida, para que tu esfuerzo, para que tu trabajo, para que tus pensamientos tengan fruto. Y fruto del que Dios da. Paz primeramente, paciencia, amor, benignidad, tantas otras cosas. Pero eso es cuando corremos en la dirección correcta. Muchos reaccionan ante la adversidad. Y aquí no se trata de no trabajar, aquí no se trata de no hacer nada o de quedarse pasivo, no. Es de caminar, de correr, de esforzarte en la dirección que Dios nos da. Y para eso tenemos que hacer una pausa, para entender el propósito y el pensamiento de Dios. Porque una mente cansada no puede pensar mucho. Una mente cansada ya no toma decisiones correctas. Pero un corazón quieto puede recibir la dirección de Dios. Cuando tienes la mente agotada con tantos problemas, tu visión se nubla. Por eso tienes que aquietar tu corazón y recibir la dirección de Dios. Sigue diciendo David aquí, versículos 5 y 6. Estamos en Salmo 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Les decía al principio cuando reflexionaba acerca de lo que nos puede llevar la ansiedad, eh, la angustia de vivir los problemas y los momentos, de tener una mente que está constantemente batallando en situaciones, en escenarios, en conversaciones que probablemente nunca se llegarán a dar. Y que llegas a la cama, te acuestas y no puedes dormir porque tu mente sigue trabajando y te puedes levantar después de un poco tiempo sin descanso y todavía teniendo conversaciones o pensando en situaciones que se pueden dar. Pero cuando haces una pausa, Selah, en tu vida, una pausa en la búsqueda de la dirección de Dios, puedes descansar en Él. Y entonces David dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y mira qué tremendo esto, porque no solo es acostarse. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado una noche en vela por problemas que nos atormentan?
Pero David estaba siendo perseguido de muerte. Él miraba a enemigos, pero hizo una pausa y pudo ver que había una protección que estaba alrededor de él. Y entonces puede decir, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Mira, el descanso, el reposo que renueva tus fuerzas agotadas. Porque Jehová da a su amado el sueño. Aquel que puede tener un descanso, una pausa en Dios para poder entender el propósito de Dios. Yo me acosté y dormí. ¿Y por qué durmió? Y dice, y desperté. Porque muchos piensan y van a dormirse con la preocupación de que mañana no sabemos, el temor de que el temor es ese miedo a lo que vendrá. Y te acuestas con el temor y no puedes descansar. No sabes ni siquiera el día de mañana qué te traerá. Pero David dijo, yo me acosté y dormí y desperté. Porque había un propósito aún de Dios en David y él lo comprendió con la respuesta de Dios. Cabal, Lucky de Broy menciona el Salmo 46:10, que yo también cuando pensaba en esto me venía a la mente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Quiere decir que no trabajemos? No, de ninguna manera. Pero hay cosas que le pertenecen a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Y tienes que caminar y hacer lo que Dios te manda hacer. No puedes hacer más. Hay un espacio donde solo Dios puede actuar en tu vida. Y entonces David dijo, yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Y entonces viene y dice, no voy a temer a 10,000 o a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Porque el temor te aprisiona. El temor aprisiona el hoy por el miedo del mañana, por el pensar de lo que sucederá más tarde, por pensar y tener temor de lo que puede suceder en el futuro. Tu hoy, tu presente queda aprisionado por el temor. Pero hoy te tengo buenas noticias, buenas nuevas. Ese temor es vencido por el perfecto amor de Cristo. Todo temor que puedas estar pasando hoy en tu vida, todo temor por el futuro que pueda venir a aprisionarte, tu corazón puede ser quebrantado por el perfecto amor de Cristo. La primera carta de Juan, capítulo 4 del versículo 18 y 19. La primera carta de Juan 4, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira qué tremendo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué es lo que pasa con el temor? El temor es que es ese miedo a que algo malo nos va a ocurrir.
Es el miedo de algo terrible que pasará y que está siempre puesto al futuro. Y dice la palabra de Dios que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque Cristo vino para rescatarnos de un pasado lleno de pecado que nos impedía el acceso a la presencia de Dios. Pero con su resurrección también nos da un futuro. Nos promete un futuro donde seremos más que vencedores en él que nos amó. Él nos promete un tiempo de bendición y abundancia eterna. Y la palabra nos dice que nosotros lo podemos amar porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios, cuando entiendes que Dios tiene cuidado y que las tribulaciones estas son pasajeras, momentáneas, incluso la situación más difícil pasará y saldremos victoriosos porque hay alguien que nos ama con amor eterno. El temor huye de nuestra mente. Y por eso tenemos que traer nuestros pensamientos, someterlos a esa fe, a ese creerle a la promesa de Dios. Nosotros, yo te quiero decir, no somos hojas llevadas por el viento. Que un viento viene y levanta una hoja, la lleva para allá y ahora hay un remolino y la hoja está dando vueltas y termina por allá. No. Nosotros hemos sido comprados con la sangre del Cordero y tenemos un propósito eterno. Y si obedecemos su voluntad, vamos a ver la victoria sobre nuestra vida. El versículo 7 y 8 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, y sobre su pueblo, sobre tu pueblo, sea tu bendición. Selah. Y David entiende en este proceso que Dios lo va llevando desde verse llevado a estar presionado por sus enemigos, a ver la bendición, la protección de Dios y creerla para encontrar paz en su corazón. Y ahora puede levantarse y decir: sálvame, Dios mío, sálvame. Porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Tú eres capaz de romper cualquier poder que sea levantado en contra mía. Porque la salvación es tuya. La salvación viene de ti. La salvación es de Jehová. Y mira cómo termina diciendo: y sobre su pueblo, sobre tu pueblo, sea la bendición. Tú y yo somos el pueblo de Dios, comprados con el sacrificio perfecto de Cristo. Y sobre el pueblo de Dios está su bendición. Tal vez no has comprendido del todo esto. Pero tú eres bendita, tú eres el bendito, porque fuiste adoptado como hijo de Dios. Cada vez que tus pensamientos empiecen a desordenarse, cada vez que tus pensamientos quieran dominar tu vida y llevarte a un estado de angustia, de ansiedad, detente, haz una pausa, Selah, Selah, ordena tus pensamientos, Selah.
Busca a Dios por medio de su palabra y la oración y guarda silencio para escuchar su dirección y una vez que la tengas, síguela. Tenemos que traer nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. No dejes que tus pensamientos dominen tu vida, que tus emociones gobiernen tu corazón, porque las emociones son superficiales y pasajeras y no son una base sólida en la cual cimentar tu vida. Ciméntala en Cristo. Que tus pies se paren sobre la roca, aunque tus pensamientos y tus emociones estén queriendo desordenar tu vida. Detente y trae tu mente. Dile, mente, detente y busca a Dios. Métete a la palabra, busca aquí el consejo de la palabra de Dios, ora a Dios y guarda silencio un momento para que Dios dé su dirección a través de su palabra. Y cuando, miren, pero lo más importante de todo esto no es que Dios responda, porque Dios responde. Pero ¿qué vas a hacer con la respuesta que Dios te dé? David vio la respuesta de Dios y dijo, Jehová es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el que me va a sacar de este problema y me va a sacar con la cabeza en alto. Me va a sacar con honrado delante de todos mis enemigos. Y entonces fue, durmió y descansó. ¿Por qué? Porque creyó lo que Dios le había dicho. Puso su confianza en esa palabra de Dios y pudo descansar. Obedeció la palabra. Cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te dé dirección, sigue esa dirección. Sé obediente. Pon tus pensamientos en Él y Él traerá paz. Quería terminar leyendo una palabra que está en la carta a los Hebreos, capítulo 3 y versículos 10 y 11. Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios se enojó tremendamente contra una generación de Israel, porque andaban vagando siempre en su corazón, sus pensamientos andaban desordenados y andaban por todos lados y no se detenían para conocer los caminos de Dios. Y Dios se disgustó tanto. Y dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque cuando tu mente no la sujetas para caminar, detenerte, escuchar el consejo de Dios, no puedes entrar en el reposo de Dios. Pero al contrario, cuando tú vienes y sujetas los pensamientos, y tienes un momento de pausa para entender la voluntad de Dios y la sigues, el reposo de Dios estará en todo momento en tu vida, aunque todavía falte el proceso, aunque todavía falte un breve tiempo para transitar en los procesos de prueba de tu vida, pero los vas a tramitar y a transitar con paz en tu corazón, porque Dios guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Amén. Yo quiero orar por ti.
quiero orar porque esa paz de Dios esté contigo en cualquier momento y proceso de tu vida. Que tú seas guardada y guardado en medio de la tribulación y en medio de aquellos que no te quieren bien. Pero te quiero decir que Dios te ama. Dios te ama. Te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para rescatarnos a ti y a mí. Vamos a orar. Pon un momento de pausa en este momento en tu vida. Quita todo otro pensamiento que tengas hoy en tu vida y tráelo hoy aquí a este momento en que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy dile a tus pensamientos, detente, detente. Vamos a entrar al Selah de Dios. Un momento de pausa entre todo lo que tengas que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy Señor, que se han detenido un momento, tantos pensamientos, tantas emociones. Señor, hoy ponemos, Señor, cada proceso en tus manos. Cada situación de angustia que nos lleva, Señor, al nerviosismo, al estrés en nuestra vida. Hoy lo rendimos delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que con tu perfecto amor eche fuera de nosotros el temor. Queremos ser perfeccionados en el amor, Señor. Hoy nos decidimos a confiar en ti. Padre, hoy danos dirección. ¿Acerca de qué? Acerca de cómo tenemos que caminar. Queremos correr, sí, pero bajo tu dirección. Padre, en el nombre de Jesús, muéstranos, Señor, tu camino en medio de tanta confusión. Muéstranos, Señor, tu voluntad en medio de tanto ruido de la vida. Yo te pido, Señor bendito, que hoy que estás hablando al corazón, a la mente de tus hijos, que su corazón esté dispuesto a seguir tu dirección, porque en ella encontrarán paz, en ella encontrarán consuelo y en ella encontrarán gozo. Para ello te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy se derrame sobre la vida de tus hijos, llenando su corazón y su mente de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz del Señor guarde hoy tu mente, que hoy puedas decir como David: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Espero que el Señor pronto nos haga encontrarnos de nuevo. Pero sobre todo yo sé que si tú pones tus planes en las manos de Dios, habrá una victoria al final del camino para los hijos obedientes de Él. Muy buenas noches. Que el Señor bendiga sus vidas. Los amo en el amor del Señor. Pastora Patti, Lucky de Broy, Ani López, Alice Ovalle, Cela Victoria, Eric Calvillo, Pastor Juan Luis Rivas. Qué bendición de poderlo saludar y bendecir. Y me alegro mucho y los saludamos, los esperamos para el día miércoles. Laila Rodríguez también, qué belleza poderte saludar desde acá y me alegro mucho de poderlo hacer.
Lo esperamos el día miércoles para seguir con el estudio del Evangelio de Marcos en Biblia en Mano. Delia Monterroso, un gran abrazo, un gran beso para su vida. Dios les bendiga, que tengan un grato descanso. Mi pastora Pati Orellana le bendigo en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por el tiempo y por haber podido reunirse con nosotros el día de hoy. Buenas noches.